Por miles de años, la gente ha investigado el firmamento, ha incursionado en las profundidades del universo en busca de respuestas. Mi padre era un hombre de ciencia, así como un hombre de fe. Sus trabajos le hicieron ganar prestigio en su profesión, pero lo que lo sostenía era la fe. Él percibía el orden del universo y creía en las palabras de los profetas que dicen: todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Y también todos los planetas que se mueven en un orden regular testifican que hay un Creador supremo. Dios vive, es un ser real. Nosotros somos sus hijos, quienes fuimos creados a su imagen. Él es el Padre de toda persona que vive o que haya vivido en la tierra. Mi propio Padre me ayudó a entender mejor mi relación con nuestro Padre Celestial. Dios es un Padre amoroso, que quiere que seamos felices. Él tiene un plan para que sigamos, el cual nos traerá gozo en esta vida y nos llevará de regreso a Él. Se llama el plan de la felicidad. Dios quiere que sus hijos comprendamos su plan. Para ello, Él nos da una forma de encontrar las respuestas para las preguntas más fundamentales de esta vida. Profeta y de la Biblia. Y en una visión, el Señor le mostró todas las creaciones y le dijo que eran infinitas. Él escoge testigos, profetas y apóstoles que enseñan y testifican sobre su plan. Como lo explica el profeta Amós en el Antiguo Testamento: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los antiguos profetas escribieron las verdades que recibieron en libros sagrados conocidos como las Escrituras. La Biblia contiene algunos de los escritos de esos profetas, pero Dios no estaba interesado solo en la gente del antiguo Israel, sino que también se manifestó a profetas de otras tierras. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y ellas oirán. El Libro de Mormón es el registro de un pueblo que salió de Jerusalén 600 años antes de la venida de Cristo. Dios llamó profetas de entre ellos, y este libro contiene algunos de sus escritos. Yo, Nefi, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Mi padre Lehi, habiendo morado en Jerusalén toda su vida, salió entre el pueblo y empezó a profetizar, y se irritaron contra él, y procuraron quitarle la vida. Y el Señor le mandó a mi padre que partiese para el desierto con su familia. Lehi y su familia cruzaron el océano y llegaron a la antigua América, donde siguieron llevando un registro de los tratos de Dios con ellos. Esos registros fueron pasando de un profeta a otro. Nefi me dio a mí, Jacob, un mandato de que escribiera sobre estas planchas las cosas que considerara yo más preciosas, y que si hubiese predicaciones o revelación o profecías, yo debería grabar sus puntos principales sobre estas planchas. Por lo que trabajamos diligentemente entre nuestro pueblo a fin de persuadirlos a venir a Cristo. Con el tiempo, este pueblo llegó a ser una gran nación, pero al igual que otras grandes civilizaciones de la historia, a medida que prosperaron, empezaron a alejarse del Señor y se apartaron de sus enseñanzas. El pueblo de Nefi se había hecho fuerte en el país y llegó a ser sumamente rico. Por tanto, los profetas trabajaron diligentemente, exhortando al pueblo a causa de la dureza de sus corazones y la sordera de sus oídos. No obstante, los del pueblo se rebelaron contra el Evangelio de Cristo, y prevaleció la maldad sobre la faz de toda la tierra, y la espada de la destrucción se cernía sobre ellos. Leemos en el Libro de Mormón que cuando Cristo fue crucificado en el Viejo Mundo, se produjo una gran destrucción en el continente americano, y los inicuos
fueron destruidos. Los del pueblo de Nefi que se salvaron recibieron grandes bendiciones. El libro de Mormón contiene el relato de la visita del Señor Jesucristo a ese antiguo pueblo, después de su resurrección. Trágicamente, esa gran nación finalmente dio vuelta a la espalda a las enseñanzas del Señor. Rehusaron escuchar las advertencias de los profetas y terminaron por rechazar el plan de la felicidad. He presenciado casi toda la destrucción de mi pueblo. Oh, bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? ¿Cómo pudisteis haber caído? Moroni fue el último de los profetas del libro de Mormón en escribir su testimonio. He aquí yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre. Y yo quedo solo. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra. Os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. Y otra vez, quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. El libro de Mormón es una traducción inspirada del registro que Moroni escondió. Es un compañero de la Biblia en la enseñanza del plan de nuestro Padre Celestial. El mensaje de estos libros sagrados es invitar a todos a venir a Cristo y a participar del plan que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Son libros escritos para nosotros hoy. Para mí el libro de Mormón es mucho más que un libro de la historia de aquellos pueblos antiguos. Es gente real, con problemas iguales a los de hoy. Leer el libro de Mormón me ha dado a mí, diría yo, una dirección y me ha dado un propósito. Este libro da la seguridad de que Dios está con uno. El libro de Mormón cambió mi perspectiva y me ha dado una visión mucho más amplia. Hay veces que como madre siento que por más que quiera hacer lo correcto y ayudar a mis hijos, a veces me equivoco y me desanimo bastante. Katie, ¿cómo vives en este desorden? ¿Oíste lo que he dicho? ¿Cómo vives en este desorden? Bueno, es mi cuarto. Pero es mi casa. Como hijos de Dios, somos capaces de hacer grandes cosas, pero a pesar de nuestra capacidad, a veces nos quedamos cortos. No podemos hacerlo todos solos. La historia de Nefi nos enseña algo valioso. El Señor le mandó a Nefi que construyera un barco. Él no sabía cómo hacerlo y no tenía herramientas. Sus hermanos se burlaron de él, pero Nefi estaba lleno de determinación. Tenía esta fe sencilla. Si Dios me hubiese mandado hacer todas las cosas, yo podría hacerlas, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado.
Ser padres es una gran responsabilidad y son muchas las veces que no creo tener todas las respuestas. Pero sé que el Señor nos ayuda para que hagamos lo que tenemos que hacer. Es una gran responsabilidad hacer lo que el Señor nos manda. Y sé que Él me da toda su ayuda cuando la pido. El libro de Mormón a mí me da respuestas sobre cómo afrontar mis relaciones en casa, con amigos o decisiones de trabajo, de todo. Es un gran apoyo. Me da paz y muy educativo para mí. Yo no sé cómo funciona la expiación de Jesucristo. Solo sé que funciona. Funciona hoy, funciona en mi vida. Y el libro de Mormón me ayuda a entenderla. Cuando era joven yo cometí serios errores. Y cuando uno comete tantos de esos errores, empieza a sentir que no hay escapatoria. Recuerdo que me sentía perdido, totalmente. La situación se volvió tan mala que mis padres me echaron de la casa. Y ya no tiene de qué preocuparse porque no vuelvo nunca más. Ryan. Te odio, papá. Ryan. Te puse algunas cosas en la mochila. Tu padre y yo te amamos, Brian. Sí, sobre todo papá. Recuerdo que realmente tenía miedo. Al mismo tiempo sentía que podía arreglármela sin la ayuda de nadie. Pero poco a poco fue como si todo el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Cada paso que daba me tropezaba con una prueba distinta. Enos era un joven que también había cometido errores. Os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre. Y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a Él con potente oración. Y clamé a Él todo el día. Y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y yo sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Recuerdo que fue como si mi culpa fuera quitada por mi Padre Celestial, que me entendía totalmente. Y sentí que ya no había razón para esconderme de Él. Sentía que quería su ayuda. El libro de Mormón me dio mucha esperanza y me ayudó a retomar las riendas de mi vida.
saber que hay un plan y que soy parte de ese plan, creo que me da enfoque y dirección. Me da una razón definida para vivir. El libro nos explica el propósito de la vida. Al saber que hay un Dios, un Padre que me ama, eso me da esperanzas, me da dirección, me da una razón para, pues, vencer mis problemas. Cuando a mi padre se le diagnosticó cáncer, pensé que si yo tenía fe y si oraba intensamente, sanaría. Que todo saldría bien, que Dios iba a intervenir y que todo habría de mejorar. La vida nos presenta pruebas, aún tragedias, pero el Libro de Mormón nos da una guía de consuelo. Quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el posterior día. Abinadí fue un profeta a quien se le llamó a predicar a un pueblo que no quería oír sus palabras. ¿Quién es Abinadí para juzgarme a mí y a mi pueblo? ¿Quién es su Dios para herir con grande aflicción a mi pueblo? Y aun cuando corría el riesgo de perder la vida, estaba resuelto a hacer lo que Dios le había mandado. El día llegará cuando todos verán la salvación del Señor. La vida no siempre es justa. Le suceden cosas malas a gente buena. Pero el saber que esta vida es un breve momento dentro del plan eterno de nuestro Padre nos permite vivir por medio de la fe. Abinadí entendió este principio. Hay una resurrección, testificó, por tanto, no hay victoria para el sepulcro, y el aguijón de la muerte es consumido en Cristo. Él es la luz y la vida del mundo, una luz que es infinita, que nunca se puede extinguir. Sí, y también una vida infinita, para que no haya más muerte. Cuando se nos va alguien a quien queremos tanto, el sentimiento de soledad es difícil de sobrellevar. Y es como si tuviéramos que hacer frente al mundo completamente solos. El saber que la muerte no es el fin de todo hace las cosas más llevaderas. Tenemos el conocimiento de que volveremos a reunirnos con esa persona. Eso es lo que el Libro de Mormón me da, esa seguridad que el Señor sabe quién soy. Él sabe bien quién soy y la vida que yo llevo. Y Él tiene un plan para mí. Dios hace mucho por nosotros. No solo ayuda a una madre a criar a sus hijos y a atender el hogar y todo eso. El Padre nos quiere, así lo siento y así lo sé. Nos presenta el plan de la vida y lo que puede pasarnos ahora y en el futuro. Hace un par de años mi vida se estaba complicando. Esperábamos nuestro tercer hijo, nos habíamos mudado a una nueva casa y parecía que perdería mi empleo. Estaba completamente abrumado. El Libro de Mormón nos enseña claramente que Dios nos tiene presentes, nos ama individualmente, nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos. Quiere que volvamos a su presencia. Esa es su mayor prioridad. El tierno ministerio del Señor entre aquel antiguo pueblo nos da un hermoso ejemplo. Tomó a sus niños pequeños uno por uno y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y habló a la multitud y les dijo: mirad a vuestros pequeñitos. Y al levantar la vista, dirigieron la mirada al cielo, y vieron ángeles que descendían del cielo,
y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos y les ministraron. Sentí y escuché una voz apacible que me decía que el Señor me amaba y que me conocía y sabía de mis problemas, y que si yo me le acercaba, Él haría más liviana mi carga. Fue algo casi físico. El alivio, el consuelo y la paz que sentí nunca podré olvidar. Para mí, el libro de Mormón tiene el poder de cambiar el corazón, de cambiar la vida, porque da un testimonio. Lo que da más que nada es respuesta a muchas preguntas. Dios pensó en todas las cosas y responde todo. Todo está allí. Veo que hay modelos en el libro de Mormón que me ayudan individualmente a saber cómo vivir mi vida. Solía sentir bastante confianza en cuanto a mi vida, pero la posibilidad de divorcio realmente lo cambió todo. Tanta charla me aturde. Es que no hay nada de qué hablar. Una de las cosas más dolorosas fue comprender que era culpable de muchos de los problemas. Me sentía fea, que nadie me quería y que lo merecía. Me sentía indigna del amor de mis hijos. El libro de Mormón enseña que Dios siempre preparará una manera de superar las pruebas que se nos darán. Pero debemos comprender que para salir de la prueba, generalmente tendremos que pasar por ella. Y en el proceso, el Señor cambiará nuestro corazón. Alma era un joven que pensaba que no necesitaba a Dios. No solo eso, sino que aún trató de destruir la fe de los demás. Sus padres imploraron con gran fe por su hijo y finalmente el Señor contestó sus oraciones, aunque no como ellos lo esperaban. Alma estuvo sin conocimiento por 3 días. Mientras su cuerpo dormía, ese joven se sintió atormentado por todos sus errores y lamentó todas las cosas que había hecho mal. Finalmente comprendió que su única fuente de esperanza era el Señor Jesucristo. En medio de su agonía interior, clamó: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí». Cuando uno se enfrenta a esas situaciones y pasa por pruebas y tribulaciones que pensó que nunca enfrentaría en su vida y comprende que el Señor en todo su amor hace que el dolor desaparezca, hay respuestas para todo en el libro de Mormón que nos dan paz, nos dan gozo, nos dan esperanza para el futuro. Me ayudó a hacer los cambios que tenía que hacer en mi vida. Me ayudó a cambiar el corazón. Todos nosotros, en determinadas etapas de nuestra vida, debemos buscar al Salvador. El libro de Mormón nos enseña claramente en cuanto al poder que el Señor tiene de bendecir y de sanar. El Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, y se le llamará Jesucristo, el Hijo de Dios. Y he aquí, viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre. El libro de Mormón fue escrito para nuestra época,
para ayudar a personas como usted y como yo a entender el plan de nuestro Padre Celestial y nuestra parte en él. Es un plan de felicidad. El Señor es el elemento central en ese plan. Quiere que regresemos a Él, pero la decisión es nuestra. Este libro ofrece dirección. Tal vez no nos indique que doblemos a la derecha o hacia la izquierda, pero señala el camino del corazón. Papá. Lo lamento. El libro de Mormón realmente cambió mi vida. Me trajo de vuelta de un lugar muy oscuro. Moroni fue el último de los profetas del libro de Mormón. Su pueblo había caído en la iniquidad y había sido destruido, quedando él solo. En sus escritos hay un pasaje de enorme significado para todos los que lean el libro de Mormón. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Acepté el desafío de Moroni y pregunté, en sincera oración, si el mensaje del libro de Mormón era cierto. Y sentí algo en mi interior, algo que no puedo negar. La promesa que Moroni hace en ese desafío es que sentiremos algo, un testimonio de que todo es verdad. Me alegra haber podido leer y aprender. Amo este libro. Si escucha con el corazón y realmente cree que Dios contesta sus oraciones, sabrá que es verdad. Hay momentos en que estoy leyendo y siento paz. Y momentos en que estoy feliz porque recibo respuesta a algo con lo que había estado luchando. Para mí, eso es algo que no puedo probar a nadie, pero lo sé en mi corazón. Él me respondió. Y no hay duda, no hay ninguna duda de lo que ahora sé. Comprendo que estas son cosas muy serias. Le invito a ponerlas a prueba. Le invitamos a leer el libro de Mormón. Medite en cuanto al plan de felicidad que con tanta claridad enseña. Después, ore con el sincero deseo de saber por usted mismo. Y si hace estas cosas, nuestro Padre Celestial responderá su oración con un sentimiento inconfundible y usted sabrá. Sabrá que es verdadero. Usted sabrá igual que yo sé que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Sabrá que le es dado este plan de salvación con amor y con la invitación de regresar al hogar de su Padre Celestial que le ama. Le testifico que lo que ha oído y visto es verdad. Y lo hago como siervo del Señor Jesucristo y en su nombre. Amén.